Dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias ahora para nosotros en verdad es un privilegio abrir la Escritura cada día del Señor, pensar, reflexionar, también desear, Señor, o dejar, mejor dicho, que tu Espíritu moldee nuestras vidas, aplicando la Escritura a nuestros corazones, que es lo que queremos. No queremos ser oidores olvidadizos, así como decía Santiago. Queremos ser hacedores de la palabra. Entendemos que hay una parte también que nos corresponde allí a nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que la predicación, el mensaje, pueda resultar útil, provechoso, nos edifique. Señor, que queremos estar enteramente preparados para toda buena obra, ser perfectos, cabales. Ayúdanos, oh Dios. Entendemos que la predicación es el método, uno de aquellos que tú has escogido para edificar nuestras vidas. Entonces te pedimos que Satanás tampoco arrebate la palabra que puede ser sembrada. No ignoramos sus maquinaciones, decía el apóstol Pablo. Pedimos, oh Dios, tu bendición para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado considerando los conflictos en la iglesia del Señor, ¿verdad? La raíz de ellos, según Santiago, es nuestras pasiones. Es decir, nosotros somos los responsables principales de todo conflicto en la congregación, ¿no? Bueno, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas también, cuando nuestras pasiones no son controladas, ¿sí? Cuando andamos en la carne, como estamos hablando también a veces los jueves en los cultos de oración, ¿verdad? Ahí como que Satanás también gana ventaja y ahí comienza a haber conflictos. Bueno, en la congregación, en cualquier lugar, siempre que haya un pecador puede haber conflictos, ¿no? ¿Y qué surge? Codicia, envidia, pleitos, celos, chismes, ¿no? Cuando nuestro pecado, hermanos, no es mortificado en el poder del Espíritu, es entonces que hay vía libre para que sucedan estas cosas, ¿no? Y cualquier institución, sea la iglesia o sea un matrimonio, lo ha de sufrir. Pero debemos prestar atención a esto porque siempre tenemos esa tendencia a nosotros ser víctimas y a no ser responsables de nuestras acciones. Respondí así, pero bueno, porque él es así, por eso es que yo soy así. No es así. Todo conflicto surge de no haber sabido responder a una circunstancia. Nuestras pasiones, como quien dice, nos juegan una mala pasada, y de ahí surge lo que lamentablemente muchas veces surge en las iglesias, ¿no? Y hay conflicto entre los hermanos, y en ocasiones también ya hay que bajarle la persiana a la iglesia porque, como quien dice, reventó todo, ¿no? Y somos responsables de esos hermanos. No ignoramos que Satanás tiene su cuota también detrás de todo esto, pero nosotros seguimos siendo responsables al no resistirle, como la Escritura dice. Esa sigue siendo nuestra parte, ¿no? Y para mí es bueno que Santiago trate estos temas. Para nosotros, para la iglesia, para los creyentes, es bueno que se hable particularmente de los conflictos. A veces estamos acostumbrados solamente a oír de bendiciones, pero nosotros también convivimos con esto, somos pecadores, tenemos un cuerpo débil y surge entre nosotros también peleas, ¿verdad? Así que, hermanos, deberemos velar por nosotros mismos. La raíz de los conflictos, el problema mayor somos nosotros mismos. Nuestras pasiones desordenadas, no sujetas al Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que bueno, muy interesante estos temas. Hicimos una pausa el domingo y ahora continuamos. Y seguimos con este hilo
de exhortaciones, si se quiere, ¿no? Santiago no le da la impresión como que levanta un poquito la voz acá en el versículo 4, puede ser, al menos por la traducción de nuestra Reina Valera, y aún entre signos de admiración, pareciera como que se anima a levantar el tono a estos creyentes originales, judíos dispersos, ¿no? Da esa impresión, queridos hermanos. Y él va a utilizar algunas palabras a lo mejor un poco fuertes, pero trata un tema muy interesante que tiene que ver con el creyente y su relación con el mundo. Cuando hablamos de mundo no estamos hablando de lo físico, sino al sistema diabólico que opera, ¿verdad?, en este mundo gobernado justamente por Satanás. Esa será la porción que vamos a abarcar hoy. Puede ser, digo yo, que Santiago al escribir estas cosas esté tratando de resolver algunos problemas particulares de esa congregación, ¿sí? Es muy probable eso, ellos son los receptores originales de estas palabras, pero puede ser también que esté escribiendo de manera universal, por así decirlo, ya que estos conflictos envuelven a los creyentes de todos los tiempos, ¿no? Si fue primeramente para ellos, está bien, es útil también para nosotros porque vivimos básicamente lo mismo que vivieron esos creyentes, ¿no? Conflictos en la congregación, ¿no? Pero vamos a pensar en esta porción, hermanos, vamos a titular esto hoy, la gravedad de cometer adulterio espiritual, porque de eso se trata el amor al mundo. Es como si cometieras una infidelidad matrimonial, ¿no? En primer lugar, digo que es grave porque nos coloca en una posición de enemigo de Dios. Dice el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En esta porción que hemos leído como que se ve a los tres enemigos del creyente, ¿no? Nuestra carne, el diablo y el mundo. Hay una cita de estos tres. Los primeros versículos, al hablar de nuestras pasiones como raíz de los conflictos, de alguna manera es una referencia a nuestra carne, seguro que sí. El versículo 4 habla sobre la amistad con el mundo y el 7 cómo debemos enfrentar a Satanás. Y hoy nos toca considerar esto, el cristiano, ¿no? Y esa amistad con el mundo. Ahora, acá remitiéndome a los eruditos, los que saben, dice que aquí el sustantivo adúlteras, bueno, aparece solo en la porción original, como que se agrega personas, gente, como traducen otras versiones, o alma, para que sea más comprensible el versículo, ¿verdad? Pero originalmente aparece solamente así, adúlteras. Y se añade esto para que lo entendamos, ¿no? O gente adúltera. Ahora, se entiende, ¿no?, que Santiago no está hablando de un adulterio moral, sino de un adulterio espiritual. Los receptores originales estarían entendiendo bien porque ellos vienen de un trasfondo judío, son judíos creyentes en la dispersión y saben de lo que él está hablando porque en el Antiguo Testamento Dios acusó a Israel en varias oportunidades de haber cometido adulterio. Yo les voy a leer unos pasajes, si quieren búsquenlo, si no anoten, no hay problema. Oseas, allí nomás al comienzo, el Señor le dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Jeremías 3:6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. 5:7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron con compañías. Una cita más, Ezequiel 23:37, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Es decir, Israel se apartaba de los mandamientos de Dios, iba en pos de otros dioses y es como si cometieran una infidelidad matrimonial, un adulterio espiritual, como si rompieras el pacto matrimonial yéndote con otra persona. Ahora el Señor Jesús también utilizó el mismo término, ¿recuerdan en su famosa acusación a escribas y fariseos? Él les dijo en Mateo capítulo 12, 38 y 39, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal.
Bueno, señal no le iba a ser dada sino la del profeta Jonás, ¿no? En un sentido eran adúlteros porque habían dejado a Dios para ir en pos de su propia religión que ellos mismos se inventaron, con sus propias interpretaciones de los mandamientos, y también añadieron las tradiciones de los ancianos casi en el mismo nivel de autoridad que las escrituras, ¿no? Abandonaron a Dios y el Señor los llama una generación adúltera. Tremendo, ¿no? Ahora, en el contexto que escribe Santiago, se los llama adúlteros, no por ir en pos de los ídolos, porque está escribiendo a cristianos, sino en pos del mundo. Estás abandonando al Señor para ir detrás de un sistema diabólico que justamente gobierna el mismo Satanás. Tremendo, ¿sucede eso también entre los creyentes? Parece ser que sí. Alguien dijo que mundo es todo el sistema de la humanidad, sus instituciones, estructuras, valores y costumbres organizado sin Dios. Ahora, ¿no le llama la atención a usted que el creyente se vaya en pos del mundo si justamente el Señor los rescató de ese sistema? La Escritura deja ver eso en varias porciones. Por ejemplo, noten estos versículos, Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. También 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y una cita más, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Siglo malo, ¿se entiende? Es una referencia a este mundo también, al gobierno de Satanás. Entonces, no somos del mundo, el Señor nos libró de esos sistemas, pero acá tenemos a creyentes teniendo amistad con el mundo. Suena un poco contradictorio, pero es lo que estaba pasando y también pasa, hermanos. Es decir, esto no es un desliz temporal, ¿no? Una caída, descuidé mi vida espiritual y bueno, me pasó algo temporalmente. No, hay una relación acá, hay amistad y eso no puede ser así. Y es una situación bastante lamentable entre los creyentes, ¿verdad? Coqueteando un poco con el mundo, disfrutando de sus placeres, yendo en pos de sus vicios y luego un domingo en la congregación como que todo está bien. Pero hay un problema, cuando te pones del lado de esa vereda, estás en una situación de enemistad contra Dios. Y Él va a salir a pelear con vos. Lo ha hecho y lo hace también. Ahora, muy interesante, ¿no? El Señor llamó en 3 oportunidades a Satanás como el príncipe de este mundo. Cierta potestad se ve que tiene. Fue Juan 12, 31, 14 y 16, 11. Es decir, nosotros reconocemos la soberanía de Dios sobre todo el mundo, sobre toda potestad, sobre todo hueste de maldad en las regiones celestes, sobre todo, ¿verdad? Pero de alguna manera Satanás ejerce un dominio sobre este mundo. Alguien le dio esa potestad. Cuando tentó al Señor en el desierto, ¿recuerdan? Mostrándole todos los reinos del mundo, le dijo, a ti, Satanás hablando a Cristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Lucas 4. ¿Le ha dado el Señor esa potestad? ¿Se la ha entregado a Adán en el Edén? Bueno, ambas pueden ser. Ahora, no hay que ser muy sabios, hermanos, para darnos cuenta de la influencia del diablo en este mundo, ¿no? No es que vamos a indagar un montón para llegar a esa conclusión. Se ve las leyes de los gobiernos que promueven completamente contraria a los mandamientos de Dios. Hay una mente superior y diabólica detrás de esto, ¿no? El mundo del espectáculo, la religión, el entretenimiento, la literatura y aún la educación que se brinda en algunas escuelas está impregnada del odio de Satanás contra Dios. ¿Se ve, hermanos? En estos días se denunció penalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Por qué razón? Por promover pornografía a niños a través de una supuesta literatura de educación sexual.
Satanás es astuto, hermanos. Quiere engañar, pervertir a los niños. Los padres han de estar atentos, ¿no? Ahora, esas agendas 2030, 2040, es obvio que es solo una pantalla donde se camufla las artimañas de Satanás para llevar a cabo adelante un programa que se opone completamente a Dios. Lo vemos, hermanos. Ahora no quiero irme demasiado lejos tampoco del texto, pero como dice el apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es Satanás? Ahora, creyentes teniendo amistad con tal sistema, tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, no desarrolla mucho Santiago aquí. ¿Qué es ser amigo del mundo? Supongo que la audiencia original entendía, ¿no? No tenemos un contexto y otra porción en otra cita, bueno, nos confunde un poco qué es ser amigo del mundo. Ellos lo sabían. Ahora nosotros tenemos cierta ventaja, si se quiere, porque hemos estudiado la epístola de Juan, ¿no? Allí el apóstol Pablo dice que mundo es, bueno, parte del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo eso es parte del mundo. Para el apóstol Pablo, el mundo también implicaba su antigua religión, cuando él era un fanático judío. Ahí incluía la circuncisión y demás ritos, porque es en ese contexto que él dice a los Gálatas: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, y ahí entra todo lo que era antes él de venir al Señor, me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6. Todo lo que incluía la vida de los creyentes antes de conocer al Señor era parte del mundo. Por eso el mismo Pablo dice a los Efesios, en un pasaje conocido: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? En los cuales anduvimos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne. Éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que lo demás. Es decir, éramos personas mundanas bajo la potestad de Satanás. Eso éramos. Así vivimos en otros tiempos, queridos hermanos. Ahora el mundo tiene su moda, el mundo tiene su forma de expresarse verbalmente, tiene su diversión, tiene sus vicios, tiene su religión. Y cuando amamos eso, nos estamos constituyendo enemigos de Dios. ¿Y quién quisiera ser enemigo de Dios? Nosotros voluntariamente volvemos al lugar de donde el Señor nos sacó. Ahora, si esto le sucede a cristianos, y no hay más remedio que una fuerte disciplina del Señor, ¿verdad? Para volverlo a traer al lugar que le corresponde estar como creyentes, ¿no? Del incrédulo no decimos nada porque esa es su forma natural de vida, ¿no? Ahora, yo creo que también podemos hacer una conexión con lo que hemos estado diciendo cuando comenzamos el capítulo 4, ¿no? Esa es la última vez que abordamos esta epístola. Un creyente que es amigo del mundo, que adopta sus modales, que adopta sus filosofías, es obvio que será más propenso a crear conflictos en la iglesia, como comienza el capítulo 4, ¿no? ¿Por qué? Porque él está impregnado de mundanalidad. La carne, como quien dice, estará en su salsa. Creará pleitos y tratará de resolverlos a la manera del mundo. También es cierto que orará a Dios y no recibirá respuesta, porque estará pidiendo para gastar en sus deleites. Hay una conexión con lo que se ha dicho también, aunque yo lo estoy tomando por parte, hay una armonía, ¿no? Ahora pregunto, ¿quién quiere ser enemigo de Dios? El escritor de Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y de alguna manera el creyente está en esa posición cuando ama a este mundo. Es mejor, hermanos, estar del lado de Dios. Como decía el reformador John Knox, estar del lado de Dios es estar del lado de la mayoría. Por eso, hermanos queridos, no seamos como Demas, quien amó a este mundo y dejó al apóstol Pablo, dejó las cosas del Señor y se fue a su antigua vida, ¿no? Según Timoteo 4, no hagamos amistad con el mundo. Ahora no estoy diciendo, se entiende, ¿no? Que no tenés que hablar con ninguna persona que no sea creyente, no es esa la idea aquí, porque en tal caso, como dice Pablo, sería necesario salir del mundo, ¿no? 1 Corintios 5. Pero tengamos cuidado con quienes decidimos entablar una amistad, con quienes nos abrimos. Siempre hay personas que con su influencia,
como que te arrastran a mirar un poquito a tu antigua vida, al mundo, esos recuerdos que no lo querés tener en tu mente, como que de alguna manera vuelven a aflorar otra vez, aquellas prácticas que habías abandonado, como que te atraen un poquito. Todos tenemos influencias, hermanos, hay que tener cuidado con quienes nos exponemos, ¿no? Hay música que es la que se escucha en el mundo, no prestes tus oídos a eso, no te hagas el maduro espiritualmente. Hay filosofías que corresponden al sistema del mundo, filtra todo con las escrituras, pero también más allá del daño que nos produce el mundo, lo peor de alguna manera es que nos vuelve enemigo de Dios, ¿no? Y eso es tremendo. Pero me hace reflexionar esto, si Santiago escribe a creyentes, hay creyentes con miras hacia el mundo, ¿no? Tremendo, pero sucede. En segundo lugar, el adulterio espiritual es grave porque aflige al Espíritu de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este versículo, para los comentaristas, es el más difícil de toda la epístola. Parece sencillo, ¿no? Pero es el que ha dado vuelta a la cabeza de muchos eruditos también. ¿Por qué razón? Bueno, presenta dos grandes dificultades y esas dos derivan en una tercera. Primero, Santiago dice, la Escritura dice, pero no hay ninguna referencia en las Escrituras que diga lo que Santiago dice. Entonces, ¿de dónde sacó Santiago que la Escritura dice lo que él dice? En el Antiguo Testamento no está. La segunda dificultad viene con la palabra espíritu. ¿A qué espíritu se está refiriendo? ¿Al Espíritu Santo o al espíritu del hombre? Porque en el original griego de ambas maneras se puede traducir. Es la misma palabra griega. Ustedes saben que en el momento en que se escribe el Nuevo Testamento, no se escribía con mayúsculas. Era todo de corrido y bueno, que nosotros tengamos en nuestra Reina Valera espíritu con mayúscula como una referencia al Espíritu Santo es una interpretación de los traductores. No necesariamente Santiago le puso una mayúscula para que nosotros entendamos que es el Espíritu Santo. No es así, mis queridos hermanos. Algunos, como Simon Kistemaker, entienden que es una referencia al espíritu del hombre. Y eso cambiaría todo el versículo, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, él traduce de esta manera el versículo. El espíritu, con minúscula, que Dios hizo vivir en nosotros, tiende hacia la envidia. Es otra, ¿no? Nada que ver a lo que tenemos. Y no es que el Espíritu Santo nos cela. Y él ofrece algunos argumentos bastante interesantes y muchos comentaristas están de acuerdo con lo que él interpreta. Bueno, no vamos a considerar por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero una tercera dificultad es, ¿debe traducirse celosamente o envidia? La palabra griega es la misma, ¿no? Bueno, según cómo traduzcas espíritu como una referencia al Espíritu Santo o un espíritu nuestro del hombre, también vas a traducir esa palabra, ¿no? Es la dirección que le vamos a dar al versículo. Noten, por ejemplo, cómo traduce la NBI. Entre preguntas también. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Y espíritu con minúscula, como nuestro espíritu, ¿no? Ahora, de todas maneras, esta traducción de la NBI no varía mucho con la Reina Valera. La interpretación básicamente es la misma. Bueno, trataremos de dar la mejor interpretación, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Comenzando por la primera dificultad. Al decir que la Escritura dice que el Espíritu nos anhela, y no tenemos una referencia en el Antiguo Testamento, bien Santiago podría estar pensando no en un versículo particular, como esperamos nosotros, ¿no? Sino en un conjunto de versículos que hacen arribar a esa idea. La audiencia de Santiago es judía y probablemente ellos estarían familiarizados con esto de que Dios impartiría su espíritu. Por ejemplo, noten Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Joel 2:28, este más conocido. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Isaías 44:3.
porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Santiago toma todos estos versículos, entonces dice, la Escritura dice, ¿verdad? Sin que haya un versículo particular que diga que el Espíritu Santo nos anhela. Además, Él no es el único, esto es un buen punto también, que dice básicamente lo mismo o que interpreta las Escrituras de esta manera. Por ejemplo, el evangelista Mateo, en el capítulo 2 de su evangelio, dice de José, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. 2:23. La pregunta es, ¿y en qué parte de las profecías dice que Jesús sería llamado Nazareno? No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que diga que Jesús sería llamado Nazareno. Puede ser una combinación de profecías, una interpretación de un versículo en particular, no lo sabemos. Pero se ve que es una manera que los escritores se expresaban, ¿no? Bueno, con respecto a lo segundo, si es espíritu con mayúscula o espíritu con minúscula, esta es la parte más difícil. Creo que solo podemos mirar al versículo anterior y al versículo siguiente y notamos que se está hablando de Dios. Por lo tanto, hay una armonía para hacer una referencia al Espíritu Santo de Dios aquí, aunque sea la única porción en toda la carta que se menciona a la tercera persona de la Trinidad. Es una posibilidad. Por lo tanto, así resolveríamos la tercera dificultad. Si es el Espíritu Santo, bueno, preferimos traducir celosamente Él nos anhela, a que nuestro espíritu tiende hacia la envidia, como interpretan otros, ¿no? Me inclino a esto porque no podemos ser parcial, ¿no? Hay que darle una definición a esto. Pero también tenemos que ser humildes y reconocer que la otra manera de entender el versículo también es válida, hermano. Es plausible, ¿sí? Así que bueno, vamos a encariñarnos con la Reina Valera y seguimos adelante. Ese Espíritu Santo dentro de nosotros ahora nos anhela celosamente. Y es obvio que se ve afectado cuando cometemos infidelidad espiritual, adulterio, amistad con el mundo. Un comentarista dice, por esa razón, cuando el cristiano vive bajo el control de la carne, en disensiones y conflictos, el Espíritu reprende esa forma, conduciéndolo celosamente en sentido contrario y haciéndole notar en la intimidad personal el desagrado de Dios. Fin de la cita. Hermanos, sin necesidad de ser místicos, ¿no? Pero de alguna manera el Espíritu de Dios te hace ver, sentir, y más aún por la Escritura, que estamos conduciéndonos mal. Hay algo en nuestro interior, justamente el Espíritu Santo que nos fue dado en el momento que creímos en Cristo, que nos amonesta, como diciéndote, mirá que eso no agrada a Dios. Te ha pasado, ¿no? Eso está mal. Esa amistad que estás teniendo con el mundo es de desagrado a Dios. ¿Por qué lo estás haciendo? Ese tipo de conducta es fruto del espíritu o de la carne, y como que estamos inquietos. Y bueno, también es cierto que a veces nos endurecemos tanto que ya no somos sensibles a la voz del espíritu, ¿no? Y Dios tiene que utilizar otro recurso en ese caso. Por eso, hermanos, el Señor no quiere que tengamos un corazón dividido, sino uno enteramente abocado a Él y sus asuntos. Por eso la Escritura dice, ninguno puede servir a dos señores. Solamente dos posibilidades. Aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y creo que quien está más contento cuando sirves a dos señores es Satanás. Porque justamente el Señor nos anhela solamente para Él. Y que nuestro corazón le ame a Él y solamente a Él, y no al mundo. Dios es menospreciado cuando le dejamos por cualquier otra cosa. Él nos cela, queridos hermanos. Así decía su pueblo Israel. Noten Deuteronomio 32, 15 y 16. Tengo algunos pasajes. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, hablando de Israel, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios.
me provocaron a ira con sus ídolos. Y en el Decálogo, los 10 mandamientos, leemos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 20 y 34, 14, perdón. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios ama, queridos hermanos, a aquellos que Él ha escogido para salvación, a tal punto que no puede tolerar que el corazón de estos tenga otro amor que no sea Él. Un comentarista dice sabiamente, tremendo: una esposa que cultiva la amistad con alguien que intenta seducirla, se convierte en enemiga de su marido. Y todo cristiano judío debe saber que la amistad del mundo es enemistad con Dios. De alguna manera, seguramente inferior, pero el mismo apóstol Pablo, él también sentía lo mismo por los creyentes. Él dice a los Corintios, en el capítulo 2 de su segunda carta: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él los amaba y quería que el amor de los corintios fuera enteramente de Cristo y no de ningún otro. Ahora, para nosotros, en nuestro contexto, celos siempre tiene connotaciones negativas, ¿no? Tener celos es malo porque es algo completamente egoísta. Pero el celo de Dios solo refleja el amor y el interés que tiene por los creyentes. Él nos cela, pero no porque Él se siente mal si damos amor a otros, sino porque Él sabe que es lo peor para nosotros, alejarnos de Él y amar otras cosas. Él quiere nuestro bien y sabe que tener amistad con el mundo no es bueno para nuestras almas. Por eso su Espíritu Santo actúa en nosotros, redirigiendo nuestras vidas nuevamente al amor de Dios. Muchas veces sucede como que hay áreas de nuestras vidas que todavía, hermanos, no las hemos entregado al control del Espíritu. Y seguimos con resoluciones, seguimos con vocabulario, moda, modo de pensar que son más compatibles con el sistema del mundo. No hemos soltado del todo ese bagaje que llevamos antes de conocer al Señor, ¿no? Hay mundanalidad en nuestro carácter y como que estamos cómodos así, sin tomar conciencia de que eso contrista al Espíritu Santo de Dios, le aflige. Es así. Pensemos, hermano. En un matrimonio no hay peor cosa que uno de los dos cometa adulterio. Le hace un daño tremendo a la otra persona, rompe la confianza, rompe el pacto que alguna vez hizo a lo mejor delante de Dios. Terrible el daño que se hace. Y de alguna manera eso es lo que hacemos con el Espíritu de Dios cuando tenemos al mundo de amigos. No comprendo en toda su profundidad esto de contristar al Espíritu de Dios, pero algo sucede, que después lo comenzamos a experimentar en nuestra vida espiritual, ¿no? No comienza a haber gozo en nuestros corazones, probablemente el Espíritu de Dios esté contristado. Poco anhelo por las cosas espirituales, bueno, podemos pensar en esto también. Isaías 63, 9 y 10 dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Noten esto: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Lo mismo que está diciendo Santiago, ¿no? Clark dice: por lo tanto, cuídese cada uno de no entristecer al Espíritu de Dios, para que Dios no se vuelva su enemigo y pelee contra él. Acá como que Santiago bajó un poco el tono, ¿no? El versículo 4 como que arrancó muy efusivo, diciéndole: gente adúltera, dejen de amar al mundo. Bajó un cachito acá. Están afligiendo al Espíritu Santo de Dios. No debe ser eso. Bajen un cambio, ¿no? Y él parece ser que también lo bajó. El Espíritu vino a morar en nosotros. Él nos anhela celosamente. Él quiere poseer toda área de nuestra vida.
Bueno, reflexionando en esto, noto que nosotros tenemos responsabilidad también en la edificación de nuestra vida espiritual, ¿no? No es que el Espíritu Santo vino a tu vida y bueno, desde ahí en más adelante viva la vida loca. No es así. La vida espiritual se va edificando y nosotros tenemos una responsabilidad también. Hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos y hay otras que tenemos que hacer parte de nuestra vida diaria. En el contexto de Efesios capítulo 4, que es donde leemos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, antes y después habla de aquello que nosotros tenemos que dejar. Por ejemplo, él dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahí dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y luego añade, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se entiende, ¿no?, que estas cosas que Pablo está mencionando en esta lista son las que contristan al Espíritu Santo de Dios. Ira, maledicencia, griterío, etc. De alguna manera hace como que su influencia en nosotros comience a menguar un poco, ¿no? Por eso mencionaba que ahí como que dejamos de palpar la paz que da el Espíritu de Dios, el gozo, el anhelo por lo espiritual. Tremendo que el Espíritu Santo esté contristado. Debemos tener cuidado de no llegar a eso, queridos hermanos. Spurgeon hace un comentario fabuloso sobre esto. Saben que recurro a este buen hombre. Dice él en uno de los mensajes que dio año 1867. Mis queridos amigos, yo espero que como una iglesia, si hubiera algún sentimiento maligno y secreto entre nosotros, si hubiera alguna raíz oculta de amargura, aunque todavía no hubiere brotado para turbarnos, puede ser quitada y destruida de inmediato. Yo no tengo conocimiento de una cosa así de abominable y me siento feliz de poder decirlo. Confío en que caminamos juntos en santa unidad y concordia de corazón. Y si alguien está consciente de alguna manera, aunque fuera en una medida muy pequeña, ha de deshacerse de ella, para que el Espíritu de Dios no sea contristado por su culpa y contristado por la iglesia de Dios debido a esa persona. Fin de la cita. Hermanos queridos, el Espíritu Santo nos anhela celosamente ocupar toda área de nuestra vida. Y si es contristado por nuestra conducta, apartémonos del mundo. No es bueno para nuestras almas y no es bueno para la relación que tenemos con Dios. Si es que queda algo todavía de relación. A veces parecen cosas inofensivas, no, pero ¿sabe la madurez que tengo en Cristo y hacer esto no me afecta en nada? No es así, mis queridos hermanos. Un pensamiento así demuestra la inmadurez de tal persona y desconoce la influencia que el mundo puede tener en nosotros. Tremendo. Una porción más de este tremendo mensaje de Spurgeon. No tengo ninguna duda de que el Espíritu se contrista grandemente cuando ve en los creyentes algún grado de amor al mundo. Su celo celestial es provocado por ese tipo de amor impío. Si una madre viera que su hijo está encariñado con otra persona que no es ella, si supiera que es más feliz en la compañía de un extraño que en la suya propia, consideraría eso una pena muy dura de sobrellevar. Ahora bien, dice Spurgeon, el Espíritu de Dios nos da a nosotros, los creyentes, gozos y consuelos abundantes. Y si nos ve que damos la espalda a todas esas cosas para unirnos a la compañía mundana, para alimentarnos ávidamente de los mismos vanos gozos que satisfacen a los mundanos, siendo un Dios celoso, consideraría eso como un gran desprecio contra Él. ¿Cómo? ¿Acaso el buen pastor adereza la mesa con las exquisiteces mismas del cielo y nosotros preferimos devorar las algarrobas que comen los cerdos? Cuando pienso en un cristiano que trata de encontrar su gozo allí donde los mundanos más viles encuentran los suyos, difícilmente puedo imaginar que sea un cristiano. O si lo fuera, seguramente contrista grandemente al Espíritu de Dios. Fin de la cita.
Pienso que un creyente que ama al mundo es casi un oxímoron, ¿no? Que es un oxímoron. Un silencio ensordecedor, una verdad falsa, un amor odioso, un creyente mundano. Pero si se nos advierte, y es una posibilidad, de que el cristiano también sea atraído nuevamente por el mundo. De hecho, constantemente hay una batalla también en nosotros por eso. Me pregunto, ¿cuántos creyentes viven su vida cristiana teniendo al Espíritu Santo contristado? Bueno, en las reuniones están. No tienen gozo en sus corazones. No hay paz. Hay raíz de amargura. Cualquier mirada es raíz de conflicto. Muy probable que el Espíritu Santo esté contristado. No puede influir en el corazón de esa persona. Él lo ha apagado con una conducta pecaminosa, no confesando sus pecados, andando con orgullo, practicando las antiguas cosas que antes practicaba de haber conocido al Señor. Y ahí lo tienes. Parece contradictorio, pero debemos tener cuidado, queridos hermanos. En tercer lugar, el recurso que da Dios para el adulterio espiritual. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, si Dios demanda algo tan grande como amarle con toda nuestra mente, corazón, abocarnos enteramente a Él, y sabiendo que somos inclinados, tentados a mirar hacia el mundo, Él mismo nos provee de aquello que necesitamos para volvernos a Él y amarle con amor exclusivo. Él da mayor gracia. El escritor de Hebreos, lo he mencionado otras veces también, en el capítulo 13, 20, 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A lo mejor alguien en la iglesia que escribe Santiago se entristecía, ¿no? Como que ya no hay esperanza. Imagínense ese contexto de iglesia. Hay pleitos, hay celos, hay oraciones sin contestar, hay adulterio espiritual. Todo está mal en esa iglesia. Pero de esto se trata el Evangelio. Él da mayor gracia. Es Él haciendo algo a nosotros que nosotros no podemos. Nos hace pensar en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O Juan 1, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Somos incapaces, hermanos, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, como Él lo demanda. Somos débiles, somos inclinados al pecado. El adulterio espiritual siempre está al pie del cañón, pero Él da mayor gracia. Tremendo. Dice Pérez Millos, la dimensión de nuestro pecado nunca superará la grandeza de la gracia de Dios. Y aún la disciplina de Dios por cometer adulterio espiritual es una extensión de su gracia. Porque Él lo hace con el propósito de que nos volvamos a Él y estemos bien con Él. Él lo hace para que seamos semejantes a su Hijo. Él genera un temor santo en nosotros. Él nos pule de esa manera y eso es gracia. Y gracia abundante, como decía John Bunyan, ¿no? Nuestra parte en todo esto, hermanos, solamente recibir esa gracia con humildad. ¿No dice el texto? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es tan sencillo como si fuéramos un mendigo que solamente lo único que tiene que hacer es extender la mano para recibir la dádiva de algún bienhechor. Así debemos extender nuestras manos y tomar esa gracia. Con la gracia de Dios resolvemos nuestros conflictos en la iglesia. Con la gracia de Dios somos eficaces en el servicio. Con la gracia de Dios nos apartamos del mundo y con la gracia de Dios avanzamos en la santificación progresiva, hacemos su voluntad y no contristamos a su Santo Espíritu. Pero, qué difícil es a la vez, ¿no? El orgullo y la soberbia, la cual Dios resiste, a veces impide que seamos bendecidos con la gracia que Él mismo extiende, ¿no? Eso es solamente aquello que Dios exige, humildad. Y eso es aquello que no soporta el orgullo del corazón.
Él quiere que nos veamos en bancarrota. Señor, dame gracia. Eso es todo lo que necesitamos para el servicio eficaz en la iglesia. Señor, gracia necesito. Tengo que perdonar a un hermano, Señor, gracia. Tengo un conflicto acá en la congregación, dame gracia, Señor. Eso es todo lo que necesitamos. Todo lo que Dios quiere oír también. Debiéramos tener en cuenta lo que las Escrituras dicen al respecto. Jesús dijo que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, Mateo 23. También una cita de Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios siempre, hermanos, da gracia abundante. Solamente tenemos que ser humildes y recibirla. Él ha dado gracia abundante también en el Calvario, ofreciendo su propio Hijo en sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Contribuimos con obra? No, solamente recibimos por gracia lo que Él nos ha dado. Eso es todo, nada más. Es grave cometer adulterio espiritual, ¿eh? Es grave amar al mundo. Nos coloca en una posición de enemigo de Dios. A la vez afligimos al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos anhela celosamente. Pero gracias sean dadas a Dios, ¿no? Que Él nos provee ricamente de su gracia para vencer cualquier conflicto en la iglesia y para alejarnos del sistema del mundo. Si no estamos teniendo victoria, queridos hermanos, probablemente se deba a que no estamos aprovechando este recurso, esta dádiva de Dios, su gracia, que solamente tenemos que recibirla. Abandonemos todo orgullo y con humildad recibámosla. Así nos apartaremos del mundo, ¿no? Y así no contristaremos al Espíritu Santo, volveremos a tener relación con Él, ¿no? Vamos a orar.